Bienvenidas, bienvenidos a esta charla, El pensamiento matemático en el MESEMS, teoría de gráficas para el análisis de su estructura. Somos Beatriz Luna y Ramiro Carrillo del grupo Tlacuache, CONACYT UPN, Oaxaca y Ajusco. Somos un grupo de trabajo conformado en apoyo a la Academia de Matemáticas de la UPN Oaxaca, que por parte de CONACYT ahí tenemos 3 proyectos de investigadores e investigadoras por México con diferentes actividades en educación matemática en el estado de Oaxaca. En esta ocasión, nuestro objeto de estudio es el cambio curricular de la nueva escuela mexicana en el contexto de la educación media superior. Esta reforma educativa entró en vigor en México en agosto del 2023 y esta reforma educativa se caracteriza por buscar una formación humana, integral, pertinente desde una perspectiva pedagógica centrada en la realidad del estudiante, con enfoque crítico, humanista y comunitario. En el caso del nivel medio superior, la nueva escuela mexicana se concreta a través del marco curricular común de la educación media superior, conocido como el MESEMS. Este marco curricular es de observancia obligatoria para todos los subsistemas del nivel. La estructura del MESEMS está conformada por 3 currículos: el fundamental, el laboral y el ampliado, cada uno conformado por unidades de aprendizaje curricular o UACs. En el MESEMS, el pensamiento matemático es un recurso sociocognitivo. El pensamiento matemático está descrito a través de 4 categorías: la procedural, procesos de intuición y razonamiento, solución a problemas y modelación, y comunicación y lenguaje matemático. La estructura del MESEMS está conformada por categorías, metas y subcategorías. Las categorías son conceptualizaciones que buscan describir los procesos cognitivos de quien lleva a cabo una actividad matemática. Las categorías permiten evaluar también el alcance de las metas de aprendizaje y buscan orientar la praxis del docente en el diseño de actividades con énfasis en el desarrollo de habilidades asociadas al pensamiento matemático. A su vez, las metas son un referente para la evaluación formativa y para el alcance del perfil de egreso. Las subcategorías describen en extenso los procesos cognitivos del pensamiento matemático. Se considera que los procesos cognitivos asociados al pensamiento matemático pueden ocurrir de manera simultánea, de tal modo de que más de una categoría está involucrada en los procesos. De este modo, las categorías no se conciben como elementos secuenciales ni como una taxonomía. Aquí tenemos los ejemplos de la descripción por categorías, con sus metas y sus subcategorías del pensamiento matemático. Estos ejemplos están tomados directamente de los programas de estudio de los recursos sociocognitivos, pensamiento matemático 1, 2 y 3. Podemos ver la descripción de las metas y las subcategorías relacionadas por cada categoría. Esta información está provista por la Secretaría de Educación Media Superior en el 2023 y son las que conforman esta descripción del pensamiento matemático. En el MESEMS, pues las UAC de los diferentes currículums que lo conforman, excepto el laboral, están articuladas por progresiones de aprendizaje. Estas progresiones de aprendizaje son descripciones del proceso de enseñanza-aprendizaje o rutas propuestas a través de las cuales los estudiantes adquirirán gradualmente los conocimientos, saberes, habilidades y destrezas requeridas. Para los profesores del nivel medio superior, tanto la comprensión de la estructura del nuevo marco curricular como la adaptación a esta y la implementación del nuevo enfoque de trabajo ha representado un gran reto. Con el objetivo de tener una mejor percepción de la estructura del MESEMS, hemos construido representaciones gráficas o digráficas para los programas de estudio, pensamiento matemático 1, 2 y 3, considerando sus progresiones, categorías, subcategorías y metas. De acuerdo a los programas que ya se mencionaron, construimos la digráfica de la siguiente manera.
Los vértices, en este caso, van a ser las progresiones, como se ve aquí, progresión 1, y también tendremos como vértices a las categorías con sus subcategorías o sus metas. Aquí vemos a la categoría 4, subcategoría 1, y a la categoría 4, meta 1. Y vamos a conectarlos si en el programa existe la referencia a que en esa progresión están involucrados. Entonces, aquí en este caso, la progresión 1 menciona que se hace uso de la categoría 4, subcategoría 1, y de la categoría 4, meta 1. Así es como conectamos. Una vez construidas nuestras listas de interacciones, para observarlas de manera gráfica, usamos dos programas diferentes. Uno de ellos es Python. En Python cargamos una hoja de Excel con estas interacciones y... Perdón. En Python, a partir de la hoja de cálculo, usamos las librerías Pandas y XLX Writer para poder leer los archivos. Después ocupamos NetworkX para toda la parte correspondiente a teoría de gráficas y ocupamos NumPy para hacer algunos arreglos y operaciones. En Citoscape se utiliza también una hoja de cálculo y a partir de ella se genera la gráfica. Ocupamos atributos como el color. En este caso, el color azul va a estar relacionado con las progresiones y cada categoría tendrá su propio color. Para pensamiento matemático 1, la digráfica elaborada en Python se ve de esta manera. En Python podemos pedir que se ordene de acuerdo al peso de los vértices. En este caso, el peso está relacionado con el número de progresiones con las que se involucra la categoría. Como podemos ver aquí, al centro nos coloca la categoría 2 con su subcategoría 1 y categoría 2 con su subcategoría 2, que es lo más relevante en este programa. Para pensamiento matemático 2, observamos al centro la progresión 14 y la progresión 10, porque son las que están requiriendo más categorías con sus subcategorías o metas. Para pensamiento matemático 3, otra vez observamos que tenemos la categoría 2 al centro. Está siendo requerida con sus 3 subcategorías por varias de las progresiones. Y las representaciones en Citoscape las obtenemos de la siguiente manera. Ahí vemos en una línea las distintas progresiones. Como podemos ver, los tamaños se refieren a qué tantas categorías con sus subcategorías o metas están requiriendo, y vemos que la progresión 15 es la que requiere de más de ellas, y en cambio los hexágonos de categoría 2 con sus subcategorías son los más grandes porque están involucradas en más progresiones. En PM2, otra vez observamos en línea las progresiones. Una vez más, la última progresión es la que requiere de más categorías o subcategorías con sus metas, pero aquí vemos un poco más de equilibrio, no resalta tanto la categoría 2. En pensamiento matemático 3, vemos que la progresión 14 es la que requiere de más categorías con sus subcategorías y metas, y otra vez la categoría 2, los hexágonos de la parte de abajo, se ve que están siendo utilizados en más progresiones. Siguiendo con este uso de los programas, mezclamos a pensamiento matemático 1, pensamiento matemático 2, pensamiento matemático 3, y aquí vemos que hay conexiones desde cualquiera de las categorías a los 3 programas de estudio, pero que sobre todo tenemos más uso de la categoría 2. Algunas medidas
métricas o invariantes que se proponen para analizar estas digráficas son el grado de entrada, que en este caso es para las progresiones, y nos indica con cuántas categorías se relaciona, ya sea en sus subcategorías o metas. El grado de salida se está ocupando para las subcategorías o metas y nos indica con cuántas progresiones se relacionan. De esto se pueden calcular sus mínimos y sus máximos. Los primeros vecinos son las subcategorías y metas usadas en cierta progresión o son las progresiones usadas en cierta subcategoría o meta. También calculamos la distribución de grados para la frecuencia relativa, que nos cuantifica la proporción de metas y subcategorías en cada progresión. Los resultados de grados de entrada y salida se pueden observar en la siguiente lámina. Y ahí vemos en frecuencia absoluta lo que ya habíamos observado en las digráficas. Entonces estamos viendo que para pensamiento matemático 1, la categoría 2, subcategoría 1, está involucrada en 12 progresiones y la categoría 2, subcategoría 2, en 10 de esas progresiones. Como mencionamos, en pensamiento matemático 2 hay más uniformidad y en pensamiento matemático 3 otra vez resaltan la categoría 2 con su subcategoría 1, 2 y 3 por la frecuencia. Y del otro lado, pues se observa para qué está pasando para las progresiones, cuál es la que requiere de más subcategorías y metas. Las gráficas en la lámina siguiente nos indican el grado de salida para subcategorías y metas y el grado de entrada para progresiones. Entonces, aquí podemos ver que tenemos muchas subcategorías y metas que solo se involucran en 2 progresiones. Por eso tenemos más frecuencia relativa en el 2 y que hay alguna que se involucra incluso hasta en 12 progresiones, que es la que vemos al final. Para PM2 ya no tenemos ninguna categoría con su subcategoría o meta que requiera que esté involucrada en tantas progresiones, ¿no? Solo tenemos una que se involucra hasta 6 progresiones. Del otro lado, donde vemos el grado de entrada para qué tantas categorías con sus subcategorías o metas inciden en una progresión, ahí vemos que hay desde 2 hasta 9. Y vemos que muchas de las progresiones están involucradas con 7 categorías con sus subcategorías o metas. Para PM2 eso se ve diferente. Tenemos un grado de entrada desde 2 hasta 11 y con un pico en el 5. Eso quiere decir que muchas de las subcategorías o metas se involucran con 5 progresiones. Para pensamiento matemático 3 tenemos gráficas similares. Otra vez vemos que hay por ahí alguna categoría con su categoría o meta que es usada hasta 11 veces, pero muchas son usadas solo 2 veces. Y del otro lado vemos que hay progresiones que están requiriendo desde 2 categorías con sus subcategorías o metas hasta 11. En la tabla que sigue consideramos está pasando el avión. En esta tabla observamos la frecuencia acumulada. Esta no era una medida que hubiéramos considerado al principio, pero después nos pareció útil involucrarla. Esta medida nos va diciendo de forma acumulada qué tanto se está usando cada categoría a lo largo de las progresiones. Entonces, por ejemplo, para pensamiento matemático 1, observamos que la categoría 1 no se usa en las progresiones 1 y 2, sino hasta la 3. Y después en la progresión 4, ahí se estaciona, se vuelve a usar en la 6, la 7, ahí se estaciona nuevamente y no se usa hasta la progresión 15. En cambio, vemos un uso constante de la categoría 2.
Para el pensamiento matemático 2 vemos, por ejemplo, que la categoría 2 no se usa hasta la progresión 4. Por eso vemos esos ceros al principio. En cambio, se usa constantemente pues la categoría 4, aunque de repente se estaciona y se deja de usar. Esa es la información que nos da la frecuencia acumulada y ahora la podemos ver en gráficas. En la siguiente lámina vemos ahí el uso constante, por ejemplo, en pensamiento matemático 1 de la categoría 2, se ve una línea que casi no se estaciona y, por ejemplo, para la categoría 3 se ve que se empieza a usar en la progresión 2 hasta la 4 y después por un largo tiempo no se utiliza. Otra vez se empieza a usar hasta la progresión 11. Muchas gracias, Betty. Ahora, unas conclusiones de este estudio es que el cómputo de las métricas correspondientes no veo nada. Muchas gracias, Betty. Ahora pasamos a discutir algunas conclusiones. Como hemos visto, el cómputo de las métricas correspondientes a las representaciones gráficas construidas para los programas de estudio, pensamiento matemático 1, 2 y 3, nos permiten analizar la estructura del MESEMS. Si una progresión tiene un mayor grado de entrada, se interpreta como que el desarrollo de esta progresión requiere un número mayor de categorías y metas. Eso se interpreta como que dicha progresión tiene una mayor demanda cognitiva. Por otro lado, si una progresión involucra un mayor número de metas, se interpreta como que dicha progresión se espera un mayor logro por parte de los estudiantes. Aquí observamos de mayor a menor qué categoría es la que está incidiendo más en cada programa de pensamiento matemático. En el caso de pensamiento matemático 1, tenemos primero procesos de intuición y razonamiento porque C2S1, C2S2 y C2S3 inciden en el 80%, 66% y 46% de las progresiones. Y ya después vamos ocupando un poco menos C1, C3 y C4. Para pensamiento matemático 2, tenemos algo similar, pero con menos porcentajes, ya que S2 se usa en el 42% de las progresiones y después se usan en el 35% de las progresiones C2S1, C2S3, C3S3, C4S1 y C4S3. Es decir, es un poco más uniforme. En cuanto a pensamiento matemático 3, volvemos a encontrar un uso amplio de C2S1, C2S2 y C2S3 con el 73%, 66% y 46% de las progresiones. Y en cambio no encontramos C1S4 y C1S1 que corresponden a manejo de datos de incertidumbre y elementos aritmético-algebraicos respectivamente. Por otro lado, en los programas de pensamiento matemático 1, 2 y 3, se indica que el eje rector de una práctica exitosa se tiene buscando el equilibrio del trabajo, de la interacción de estas cuatro categorías del pensamiento matemático a lo largo de todo el semestre. Sin embargo, como hemos visto, hemos encontrado que la categoría con mayor incidencia en cada progresión en todos los programas de pensamiento matemático en el MESEMS es la categoría 2, que corresponde a procesos de intuición y razonamiento. Esto puede interpretarse como que toda actividad matemática requiere dichos procesos de intuición y razonamiento. Consideramos que si se busca tener una descripción equilibrada de estos procesos y su incidencia en las diferentes progresiones, la descripción actual a través de las subcategorías de la categoría 2 no es suficiente. Desde nuestra concepción, una actividad matemática involucra acciones sobre contenidos matemáticos y sus relaciones mediante el pensamiento matemático, es decir, a través del desarrollo de ideas matemáticas, procesos matemáticos y diferentes maneras
matemáticas de pensamiento. Por ello, nuestra propuesta es, si podemos tomar esto en cuenta y hacer nuevamente el análisis, deberíamos en principio obtener una distribución más equilibrada en las representaciones gráficas de los programas de estudio. Por otro lado, si concebimos la intuición como experiencia acumulada, una alta incidencia de los procesos de intuición en las progresiones debería corresponder a un alto grado de secuenciación y congruencia entre las progresiones. Un poco del trabajo a futuro que tenemos pensado es realizar un análisis más completo de los programas de pensamiento matemático, el cual se puede complementar con un análisis de los contenidos matemáticos previos y subsecuentes involucrados en las progresiones. En particular, son de importancia aquellos que vienen de la secundaria. Por otro lado, las relaciones de los contenidos con las categorías y metas con cada una de las progresiones. Esta relación entre contenidos, categorías y metas debería traer a la luz una mejor descripción de los programas de estudio. Esto permitiría tener claridad sobre la secuenciación de los contenidos entre progresiones, lo que a su vez optimizaría las rutas hacia las metas de aprendizaje. Muchísimas gracias. Eso es todo. Si tienen dudas, por favor, contáctenos. Muchas gracias.